Segunda a Timoteo, capítulo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Escuchemos la palabra de Dios. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Señor Dios, al volver a la segunda mitad del siglo XVII y discutir la obra de avivamiento del Espíritu Santo entre los puritanos, especialmente a través de la predicación, oramos que haya una variedad de conocimiento que podamos obtener, aprender y seguir de los puritanos, siempre y cuando ellos hayan seguido al Señor Jesucristo. Señor, sabemos que ellos también tenían sus puntos ciegos, por tanto, no les seguimos ciegamente, así como nosotros también tenemos nuestros puntos ciegos y las futuras generaciones no nos van a seguir a nosotros ciegamente. Así que ten misericordia al nosotros dar estas joyas valiosas en esta charla que podamos implementar en nuestras iglesias y que eso pueda animar a nuestra gente para tener más celo en las cosas con el Dios Altísimo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta más común que me hacen acerca de los puritanos, a quienes he estado leyendo desde que yo tenía 9 años, mi primer libro de los puritanos, Dios había respondido una de mis oraciones. Yo sentía mis pecados y me fui al librero de mi abuelo, estaba lleno de puritanos, libros de paperbacks de los puritanos, de Banner, y vi un libro allí, La vida y muerte del señor malo. Soy yo, eso es para mí, decía yo soy malo. Lo leí como un niño de 9 años. Desafortunadamente, esa convicción puritana después se fue, después de 6 meses, y luego al regresar, a la edad de 14, con una convicción genuina que permaneció, yo leí el librero entero cada noche. Terminaba mis tareas lo más rápido posible para ponerme a leer a los puritanos hasta medianoche o hasta más tarde. ¿Por qué? Porque alimentaban mi alma, me guiaron a Cristo, estaban llenos de vida y poder y me retaban, me daban convicción, me atraían, me daban convicción. Y por los últimos 58 años siempre tenía algún libro de puritanos junto con otros, pero siempre sacaba lo máximo de los libros puritanos. ¿Por qué era eso? Que hacía que estos hombres que estuvieran tan llenos del celo de Dios, ya encendidos para el Señor. ¿Qué era lo que le causó esto? ¿Por qué predicaron con tanta pasión comparado con los anglicanos contemporáneos? ¿Y por qué la gente común le oía con gusto? ¿Qué era lo que había en la obra de avivamiento de los puritanos que era tan cautivadora? Que las personas amaban los sermones por décadas.
Cuando yo viajo a conferencias en el Reino Unido, yo iría a todas las librerías de libros usados y busco viejos libros de puritanos que ya están fuera de edición. Y eso es lo que nosotros tenemos en el Centro de Seminario Puritano. Tenemos libros de un centro para puritanismo. Y cuando yo lo veo, yo encuentro ahí un libro viejo. Y cuando lo abro, era un libro anglicano. Si un libro se estaba cayendo a pedazos, entonces entiendo que era un libro bueno porque era de los puritanos, porque eran muy leídos. Pero los libros de los anglicanos eran aburridos, estaban siguiendo, no habían cosas que trajeran convicción al leer y que atrayeran a la gente. Pero los puritanos, los libros de los puritanos eran leídos y vueltos a leer y vueltos a leer. Y eso es lo que nosotros queremos reavivar hoy en nuestro idioma común hoy, a través de los tesoros de puritanos para hoy y también a través de lospuritanos.com, que será el lugar, el website más grande para hacer búsquedas de aquí a 2 años. Hay que hacer mucho trabajo todavía. Y tendremos todo lo referente a los puritanos gratis, todos libros fuera de impresión, libros antiguos, y aún libros con diferentes idiomas. Así que les pido sus oraciones por eso. ¿Por qué desapareció el puritanismo alrededor del 1700 por ahí? Bueno, quizá por 1714. No, tenemos que incluir a Jonathan Edwards. Y yo incluyo a Edwards, yo creo que él es muy puritano. Pero él es como Pablo, un apóstol que nació fuera de tiempo. Él nació medio siglo después, por 1758. Yo siempre digo esto. Pregunta incorrecta. La pregunta correcta es: ¿cómo pudo un movimiento con tanto fervor espiritual y celo y humildad y con tanta exaltación de Dios, con tanta santidad, cómo pudo durar por 150 años? No hay otro movimiento así en la historia de la iglesia. No hay otro movimiento que haya producido tanta literatura edificante y cautivadora, que reaviva el alma, como la era de los puritanos. Bueno, hay respuestas a la pregunta de por qué murió ese puritanismo, y parte de las razones es que en 1662 200 pastores puritanos fueron sacados de sus púlpitos, y eso afectó el movimiento. Y para 1689 se publicó el acta de tolerancia con María. Ellos no tenían acceso por más de 20 años al púlpito como ellos lo podían tener. Así que eso hizo que fuera palideciendo, combinado también porque en el siglo XVIII el espíritu de la iluminación creció, y del humanismo estaba a todo lo largo de Europa. Pero cuando ves al movimiento puritano como un todo, me gusta el título que se me dio aquí: la obra de avivamiento de Dios. Más que de ser reavivadores, la mayoría de los puritanos tenían una obra de avivamiento que estaba ocurriendo en sus iglesias de cuando en cuando, pero no terminaba en cientos y cientos de nuevos convertidos. Así que depende de qué puritano estés hablando, de qué año estés hablando, de qué generación. Pero Philip Henry, el padre de Matthew Henry, dijo: durante aquellos años, entre el 40 y el 60, 1640, 1660, aunque en lo civil hubo grandes desórdenes y los cimientos estaban fuera de curso, sin embargo, en los asuntos del culto de Dios, las cosas marchaban bien.
había libertad y reforma, y un rostro de piedad estaba sobre la nación a través de la predicación, aunque también había aquellos que eran algo falso de eso mismo. Las ordenanzas se administraban con poder y pureza, y aunque había muchos errores, la religión vital, verdadera, como algunos los puritanos le llamaban, por lo menos había una posesión de ese tipo de religión y prevalecía en la tierra. Así que cada ministro puritano no era un predicador sobresaliente. No todo libro puritano era digno de ser reimpreso. Pero lo que sí es sorprendente es el alto calibre del todo y la piedad de la totalidad de los puritanos y la calidad de la mayoría de los libros que ellos escribieron. Así que cuando María murió y Isabel vino al trono, los exiliados que habían salido bajo el reino de María a Ginebra, Escocia, habían regresado. Porque Isabel era protestante y ellos tenían grandes esperanzas cuando Isabel estaba preocupada con los puritanos, preocupada de que ellos iban a hablar en contra de ella, así que trató de conquistarlos de varias maneras. Es llamado en la época, esa época es llamado como la época isabelina. Había un sinnúmero de puritanos, miles, que pensaban que debían quedarse fuera de la iglesia de Inglaterra. Y no era que no tenían interés en la iglesia, eran hombres de iglesia. Pero cuando Isabel dijo, tú tienes que seguir cada detalle del libro de la oración común, y ellos encontraron muchos detalles que lucían a catolicismo romano, ellos no podían con limpia conciencia continuar. Así que algunos puritanos se quedaron en la iglesia de Inglaterra, algunos, la mayoría, salió, pero estaban muy interesados en oración. Y luego estaban los más radicales, que eran los peregrinos, que se fueron y dijeron, ya no queremos tener nada que ver con esto, con la iglesia de Inglaterra. Así que no tenía nada que ver con el protestantismo genuino. Así que en la mitad del siglo XVI y en el principio del siglo XVI, los puritanos articularon y propagaron y desarrollaron todas las enseñanzas de la Reforma. Ellos estaban de acuerdo con los reformadores, pero en lo que no estaban de acuerdo es que tomaban la doctrina de la justificación y la pureza de la adoración y lo aplicaron a sus propias vidas. Y había libros sobre cómo ser un esposo piadoso, una esposa piadosa, un hijo piadoso, cómo ser piadoso en tu trabajo, cómo ser piadoso en tener una alta educación, cómo vivir en el temor de Dios y no vivir para el temor de los hombres, sino para Dios. Entre los puritanos había esta renovación de lo que llamaban pietas o la piedad, que resultó, por la gracia de Dios, en la salvación de un gran número de pecadores, en contraste con el trasfondo de una iglesia establecida que era muy nominal y sin vida. El puritanismo es una obra de reavivamiento de Dios que estaba llena de celo y que duró 150 años. Lo que quiero tratar es que quiero demostrarles que el puritanismo era una obra de avivamiento primariamente entre los creyentes y también entre los perdidos. Primero vamos a ver los creyentes más ampliamente, cómo ellos avivaron sus almas como creyentes, y luego vamos a ver cómo ellos avivaron, por la gracia de Dios, a los perdidos. Punto número 1.
El avivamiento puritano de la centralidad de las Escrituras. Los puritanos eran hombres del libro. Era un movimiento de la Biblia. Para ellos la Biblia era su posesión más grande que el mundo podía darte. La convicción de los puritanos era que la reverencia por Dios implicaba reverencia a la palabra. Servir a Dios significaba obedecer las Escrituras. Para ellos, eso dice Packer, no había un insulto más grande ofrecido al Creador que descuidar su palabra escrita. Y no podía haber un acto de homenaje a Él que sea más cierto que apreciar esa palabra, vivirla, diseminar la enseñanza, tener una gran veneración por las Escrituras como la palabra viva del Dios vivo y la preocupación de hacer todas las cosas bien, todo lo que prescribe. Eso es puritanismo, es la marca del puritanismo. Así que el puritanismo era una renovación de la vida interna y la piedad de los cristianos que habían estado adormecidos, dice Packer. Aquí en un resumen, esto es lo que ocurrió. Si estudias historia de la iglesia, vas a encontrarte con expresiones muy a menudo del fenómeno de cosas de la segunda generación. ¿Qué significa eso? Bueno, la primera generación, los pioneros del movimiento, como los reformadores, pagaron un alto precio, pagaban ostracismo y ellos estaban llenos de vida y celo, como Calvino, Zwinglio, Bullinger, Pedro el Mártir. Pero la segunda generación, los hijos crecieron en una iglesia protestante y empezaron a tomar por sentadas las cosas y estaban adormecidos. Fueron los puritanos entonces, en los 1500 y tantos, dicen, no, nosotros estamos perdiendo mucho de los reformadores. Necesitamos regresar a eso y necesitamos aplicar la palabra de Dios a cada área de nuestras vidas. Así que vamos a decir que tú tienes un pie de manzana y lo partes en 16 pedazos y eso simboliza tu vida. Cada pedazo de tu vida, tu tiempo, tu recreación, tus entretenimientos, las relaciones familiares, tu trabajo, tu adoración el día del Señor, tu alcance a los pobres, tus hobbies, toda área en la mente puritana tenía que estar dedicada completamente a Dios. Su meta era vivir completamente, como Caleb, completamente para Dios. Eso me recuerda a mi papá cuando era joven yo. Éramos adolescentes. Papi, podíamos ir a hacer esto, podemos ir a donde el amigo tal, y él diría, ¿por qué tú no vas a tu habitación y te arrodillas y le pides a Dios si puedes hacer lo que quieres hacer para la gloria de Dios? Si lo puedes hacer para la gloria de Dios, puedes hacerlo. Nos ponían la responsabilidad a nosotros. Nosotros poníamos freno a nosotros, porque nos dábamos cuenta que muchas de estas cosas no las íbamos a hacer para la gloria de Dios. Este era el movimiento puritano. Tú te sometías tu vida completa a las enseñanzas de las Escrituras. Nunca vas a escuchar a los puritanos. Bueno, yo sé que esto no está muy correcto, pero no puedo. Bueno, tú sabes. Ser justo todo el tiempo. Ellos no excusarían el pecado, odiaban el pecado con una santa pasión. Hay una historia fascinante de John Rogers que se va a su caballo y se encuentra con otro ministro en su caballo y están hablando mientras van cabalgando juntos. Y el ministro anglicano le dice a John Rogers, yo no puedo entender por qué tú vives de manera tan precisa. Y él dijo, oh Señor, le dijo John Rogers, es porque yo sirvo a un Dios muy preciso. Un Dios que me da directrices en su libro
para todas las áreas de la vida. Así que, sumisión a las Escrituras, porque la Escritura es inerrante, la palabra inerrante de Dios. Amor a la Escritura. Había majestad, la majestad de Dios brillando en cada línea de las Escrituras, decía Thomas Watson. Y piensa que cada línea que tú escribes, Dios te está hablando a ti. Léela como, no solo como historia, léela como una carta de amor enviada a ti de parte de Dios. Richard Greenham tiene un tratado sobre cómo leer la Biblia. 8 capítulos. Capítulos que dicen diligencia, sabiduría, preparación, meditación, discusión, fe, práctica, oración. Es un libro ahí para ti, ese es un libro. ¿Ven? Ellos vieron los 66 libros del canon como la biblioteca del Espíritu Santo. Y a través de la palabra de Dios, ellos leían la Biblia, escudriñaban la Biblia, meditaban en la Biblia, memorizaban la Biblia, enseñaban la Biblia, predicaban la Biblia y cantaban la Biblia. Eran completamente escriturales. Por eso Spurgeon decía de Bunyan, tú le pullarías si lo que sale es biblina. Pero también eran celosos para esparcir las Escrituras a través de nuevas traducciones, como Guillermo Tyndale, y luego la Biblia de Ginebra, o la Biblia King James, que tomó un tiempo para que la aceptaran, y lo aceptaron. Ellos querían que cada quien tuviera una Biblia. Estaba este apetito insaciable por las Escrituras, que era el sustento de la obra de avivamiento de los puritanos. ¿Amas tú las Escrituras? ¿O puedes vivir un mes sin la Biblia? Yo no creo que un buen puritano podría hacerlo. Ellos mejor morirían antes que dejar de leer la Biblia. La Biblia era su guía para fe, práctica, para todo en la vida. Número 2. El avivamiento puritano del culto o de la adoración. Ellos amaban la adoración. 100% apartados para Dios. En mayoría de los círculos puritanos, ellos no hablaban de cosas indignas en el día del Señor, porque era un regalo del cielo. Era un preámbulo del cielo. El día de reposo era el día del mercado del alma. Tú vas a obtener tus productos a la tienda una vez a la semana. Y espiritualmente, tú vas a la iglesia en el día del mercado del alma para obtener los recursos espirituales para la semana. Y alguien siempre en la semana estaba guiando la semana con la Escritura, cantando la Escritura, orando con la familia, siempre tomando el capítulo que leían y extrayendo 2, 3 lecciones de esa lectura. Y tú la aplicarías a tus hijos y tratarías de mezclar el sermón del domingo con esto. Ellos tenían 100 y tantos de minutos de predicación, de predicación aplicada, que el padre podía tomar de ahí para instruir a sus hijos durante la semana. Así que un servicio de adoración puritano comenzaba con confesión de pecado, con petición de perdón, cantaban un salmo métrico, tenían lectura de las Escrituras y luego, eso es parecido a nuestro servicio de hoy, pero luego un sermón experimental práctico que llegaba a la cabeza, a las manos, al corazón, que abarcaba el hombre completo. Y luego tenían otra oración pastoral. Era bastante largo el servicio. Y finalmente la recitación del credo, que se cantaba otro salmo métrico. Eso era como de 2 horas. Ellos seguían el orden de Ginebra de Calvino. Era un orden sencillo de adoración.
Era un servicio sincero. Era un servicio sagrado, reverente. Y era espontáneo en la iglesia. Era espontáneo en que era natural para ellos tener sus afectos movidos bajo el pastor, a quien amaban de corazón, que era un verdadero hombre de Dios, que amaba y les traía la palabra de Dios. Así que la obra de avivamiento de los puritanos era escritural, tenía que ver con la adoración. En tercer lugar, tenía que ver con el avivamiento de la predicación. ¿Sabe que Isabel daba homilías y tenía personas que escribían sermones que lo pasaban para el próximo domingo para los predicadores anglicanos? Ellos leían esos sermones a su gente. Pero ¿qué asunto tan aburrido? Pero los puritanos era diferente. William Perkins, el padre del puritanismo, alguien dijo de él: toda la ciudad de Cambridge se llenó con el discurso del poder del ministerio del señor Perkins. Escribe una persona que duró 10 años después que Perkins murió. Un historiador, Thomas Fuller, escribió acerca de su predicación lo siguiente: la iglesia estaba tan llena, tan abarrotada de oyentes, que las personas de buena calidad traían consigo sus propios bancos, eso quiere decir sus piernas, para permanecer en los pasillos de la iglesia. Era una manera de decir, no había espacio. Estaba todo llenado y había personas paradas de pie, porque todo el lugar estaba lleno. Sus oídos estaban tan atentos a los labios del señor Smith que él tenía el timón de sus afectos en sus manos, de modo que podía dirigirlos hacia donde le placiera por las escrituras. Y le placía dirigirlos solo y siempre para la gloria de Dios y su propio bien. Samuel Fairclough dijo: su iglesia estaba tan abarrotada que aunque no se podía entrar, a no ser asistiendo algunas horas antes de que comenzara el servicio, y luego las paredes exteriores estaban generalmente bordeadas de bancos y multitudes de personas que venían, muchas personas de lejos, tan lejos como de 20 millas. Y la iglesia estaba rodeada de caballos atrincherados, atados a las barandillas exteriores, mientras sus dueños esperaban ávidamente la palabra de vida de su boca. Juan Bunyan. Cuando el señor Bunyan predicaba en Londres, si se le avisaba con un día de antelación, se reunía más gente para oírle predicar que la que cabía en la casa de reuniones. Le he visto predicar a unas 1,200 personas en una conferencia matutina a las 7 de la mañana en punto, en un día laborable, en el oscuro invierno, porque no se podían perder el escuchar al señor Bunyan. También computé que había 3,000 que venían a escucharlo en una iglesia, y de manera que la mitad de las personas que estaban en el lugar de reuniones tenían que irse a la casa porque simplemente no había espacio. Los puritanos eran escuchados con gusto. ¿Sabías que el 98% publicaron 1,000 libros de los puritanos han sido reimpresos de los 1,500 y tantos? 98% de ellos. Las personas estaban atrapadas con su predicación, con esa predicación llana, como ellos la llamaban. No era sencilla, pero era clara. De manera que un joven de 13 años, 14 años, podían entender la mayoría del sermón. Luego, podemos decir que era una predicación expositiva. Cada sermón predicaba con varias páginas, si ves sus libros, de exposición. Y luego era doctrinal. Ellos escogían una doctrina, no creo que es la mejor manera de hacerlo hoy, pero
Pero ellos tomaban una doctrina que fluía del pasaje y luego hablaban de esa doctrina por el resto del sermón. Y ellos se entrenaban a sí mismos con la predicación. Había profecías que cuando un grupo de ministros se reunían, 100 ministros, 3 de ellos y predicaban en la mañana del mismo pasaje, 3 diferentes sermones, y organizaban también la predicación de la tarde, y predicaban entonces todas las aplicaciones y los usos. Y luego por el resto del día, ellos discutían de manera, criticaban constructivamente los sermones de cada uno. También habían charlas. Eran simplemente ministros que no estaban así, habían sido expulsados de la iglesia de Inglaterra y que eran más populares que los predicadores de la iglesia anglicana. Y ellos iban a encontrar a una rico o aún quizás a una congregación que contrataba a un puritano para que sea el charlista. Y predicaba el domingo en la noche, el miércoles en la noche, y luego haría trabajo pastoral. Porque no hacía el trabajo pastoral porque lo hacía el pastor anglicano, pero en la providencia de Dios significó que los puritanos tenían la oportunidad de describir por completo sus sermones. Y por eso tenemos tantos libros de puritanos hoy, porque ellos escribían sus sermones. Había predicación, predicación, predicación. Los puritanos amaban la predicación. Eran 4, 5, 6 sermones que predicaban a la semana. Y luego, los puritanos también estaban bien entrenados en la predicación. Casi todos fueron a Oxford y a Cambridge. Ellos irían a las universidades y dentro de Oxford y Cambridge, donde los profesores, como dicen los libros de erudición, que eran un alto tipo de protestantes, llenos de celo para dedicar toda su vida al Señor. Lawrence Chatterton, quizás no lo han oído hablar porque no escribió ningún libro de cierta longitud, pero él entrenó a cientos y a cientos de predicadores desde que tenía 40 años hasta que era un hombre de 90 años. Era sorprendente. Y él impactó con los cursos a tantos puritanos, a predicadores puritanos, para predicar las riquezas de Cristo y predicar eso experimentalmente. ¿Y qué significa eso de predicadores experimentales? Ellos no predicaban solo a la mente, sino que predicaban del corazón de ellos al corazón de los oyentes. De manera que tenía un eco, esos sermones tenían un eco con las experiencias de la gente del pueblo de Dios. Por eso era predicación experimental. Pero también, eso significa también lo mismo, es la obra del Espíritu obrando en el alma. Y tú puedes rastrear esa obra para la gloria de Dios. Ellos pueden dar gloria a Dios por su obra de salvación. Cuando yo salí de las reservas del ejército, mi jefe me dijo, mira, si te llaman para ir a la guerra, debes recordar 3 cosas. 1, cómo la guerra debe ir, idealmente. Has sido entrenado para pelear. Debes recordar lo que vas a hacer. Segundo, debes recordar que las guerras nunca salen como uno ha pensado que deben pasar. Son sangrientas y son muy tollosas. Debes tratar con los problemas. Y número 3, debes ser optimista. Tienes que luchar por el tío Sam, para el gobierno, por una bandera de América. Eso fue lo que me dijo. Y después yo pensé sobre eso. Eso es una definición increíble de la predicación experimental. Cuando tú predicas experimentalmente, predicas para el pueblo de Dios. Sí, el objetivo es las verdades de la Biblia, todo eso para la gloria de Dios. Eso moverá sus afectos, pero también tú tienes que predicar de una manera idealista, como lees en Romanos 8, por ejemplo. Ninguna condenación hay
Y dice, no hay, y termina ese capítulo diciendo, no hay separación de Cristo Jesús. Y todo el capítulo está lleno de victoria, donde somos más que vencedores por aquel que nos amó. Tienes que predicar el idealismo al pueblo de Dios, de su experiencia espiritual en Cristo, de que están a salvo para siempre, aleluya. Pero también tienes que predicar Romanos 7, las luchas, el bien que quiero hacer no lo hago. Y yo me termino haciendo cosas. ¿Quién me libra? Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y luego también tienes que predicar Apocalipsis 21, el futuro optimista. Vamos camino a la gloria si somos verdaderos creyentes. Vamos a brillar con la gloria de Cristo, tan santos como Cristo es santo. Vamos a estar libres de pecado y no va a ser posible pecar en la tierra de Emmanuel. ¿Ven? Son temas experimentales que levantan las emociones y el amor del pueblo de Dios. Eso es lo que los anglicanos no tenían y que los puritanos sí tenían. Y lo que las personas no se dan cuenta es que casi todo predicador reformado, hasta Charles Finney, lean el libro Avivamientismo de Ian Murray. Él predicaba no para ellos no predicaban para la cabeza, sino para el corazón. Y eso fue lo que ganó tanto de los afectos de la gente para los sermones puritanos. Y eso también capacitaría a los pastores puritanos para distinguir entre los verdaderamente salvos y los que ellos que simplemente eran nominales. Y eso es parte de una obra de avivamiento también. Así que ellos le harían preguntas a su pueblo. ¿Realmente has gustado y probado que Dios es bueno? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Has experimentado su presencia? J.I. Packer resumió bien, dice, ellos predicaban la Biblia sistemática y minuciosamente con una aplicación sostenida a la vida personal, predicándola como quienes la creían y que procuraban con su manera de ser que su asunto fuera creíble y convincente y que convenciera y convirtiera. La retórica puritana estaba al servicio del biblicismo puritano. La pasión puritana en el púlpito era producto del deseo de ser una encarnación transparente para la congregación de lo que significa captar y ser captado por la verdad revelada de Dios sobre la gracia y la piedad, la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Luego, número 4, el avivamiento puritano de la piedad. Alguien te dice, oh, tú eres tan piadoso. Quizás estás pensando que fue una crítica. Pero si tú le dices a un puritano, tú eres tan piadoso, le dices a Juan Calvino, tú eres tan piadoso, probablemente él diría, oh, yo quisiera ser más, porque la piedad es algo muy positivo. Está después de la gloria de Dios, por encima de todo. Es lo que todo puritano quería, el rostro de Dios. No es una tragedia que hoy todas las cosas sagradas de la vida, el mundo se burla de ello. Hace chistes de ello. Se hacen chistes de Dios, del infierno, del cielo, del matrimonio sagrado. Lo toman, eso era parte de la piedad. Escuchen algunos de los títulos de los libros. Un método de oración de Matthew Henry. Una guía sobre cómo ir a Dios de William Gouch. La clave secreta del cielo de Thomas Brooks. La oración del Señor de Thomas Watson. La oración en el Espíritu de John Bunyan. El arte de la meditación de Joseph Hall. El cristiano en la montaña de Thomas Watson. Libros que hablaban de la piedad personal desarrollada a través de la lectura de las Escrituras, la meditación, la oración, una vida personal de comunión con Dios. Viene a nosotros en la Biblia y nosotros vamos a Él en oración. Ese tipo de piedad no era simplemente para ti en privado, también debía ser algo vivido en la familia a través de la adoración familiar. Así que tú debes reclamar un matrimonio bíblico, reclamar una vida familiar piadosa, hablando cada día a tu esposa y a tus hijos de las cosas de Dios.
Así que el matrimonio era muy importante. Debías guiar a tu esposa, lavarla con el agua de la palabra, para que en el día de juicio él pueda decirte a ti, al Señor, Señor, porque yo estaba casada con este hombre, yo fui hecha más santa, porque él me lavaba todos los días con el agua de la palabra. Así que ellos mostraban que Dios había creado el matrimonio, que era una figura de Cristo y de la iglesia, como un compañerismo para el consuelo de cada uno. Era un medio de procreación, un medio de preservación de la pureza, un medio para el placer, un placer que honra a Dios en intimidad física entre el hombre y la mujer. Es una figura de placer de la iglesia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas lo hacía el matrimonio. Y luego, en cuarto lugar, el avivamiento puritano de los perdidos. Los predicadores puritanos eran conscientemente evangelistas. Ellos escribieron tratados para dar a los perdidos. Lo único que sus tratados eran de más de 100 páginas. No era un pedacito de papel. En Una alarma para los inconversos de Joseph Alleine, o el llamado a los pecadores de Richard Baxter, o el ven a Jesucristo de Juan Bunyan, o la fiesta gloriosa, el festín glorioso del Evangelio de Richard Sibbes. Eran de 75 a 100 y tantos de páginas. Eran libros que apelaban, no eran aburridos. Y eran reimpresos cientos de veces. Y había miles de personas que fueron convertidos solamente por esos dos libros que mencionamos último. Tenían un corazón por los perdidos. Ahora, en Kidderminster, bajo el ministerio de Baxter, él dijo que al trabajar con los perdidos, yo iba casa por casa, él iba casa por casa, y al tratar con los perdidos como con los santos, cuando vino a Kidderminster, él dijo que había quizás una persona en un bloque de la ciudad que estaba a salvo. Para el tiempo que se terminó su ministerio, él dijo que difícilmente no había una casa en donde no hubiera un hijo de Dios en esa villa. Él vio 600 conversiones genuinas en un par de décadas de ministerio allí. Si eso no es un pleno avivamiento, por lo menos se parece. Y luego vino Jonathan Edwards. Puedo decir una cosa más de Baxter. Porque él discipuló con tanto cuidado y dedicaba tiempo en las casas. A veces dedicaba el día entero. Y les daba según las necesidades particulares espirituales de cada uno. Y en media hora él les daba un discurso privado. Y yo he aprendido que muchas veces, tan valioso como es la predicación, media hora con una conversación privada, porque eran médicos del alma, más se puede hacer que oír 1000 sermones. Eran consejeros espirituales. Y Baxter podía escribir al final de su ministerio, de los 600 convertidos, dijo, ni siquiera 12 de ellos, de ellos tengo ni alguna duda al respecto de la genuinidad de su conversión. Todos están andando con el Señor. Sorprendente. Jonathan Edwards, algo muy similar, aunque más adelante, algunos sí que fueron hacia atrás. Jonathan Edwards dijo, difícilmente había uno en el pueblo de lo que de que esté despreocupado de las grandes cosas del mundo eterno. Estos hombres se destacaron en sus comunidades, eran conocidos como hombres de Dios, tenían un gran respeto del pueblo por ellos. Las personas vieron una comparación entre lo que eran en privado y lo que eran en el púlpito. Eran hombres piadosos que tenían una pasión, un celo por el alma de su gente. Y algunas veces los no salvos salían de la iglesia y ellos dirían, yo creo que mi pastor me ama mi alma más de lo que yo me amo a mí mismo. De manera que la era puritana es una larga era
no de cientos pequeños avivamientos pequeños, sino una obra continua de una obra de avivamiento, no de avivamiento per se, pero ellos también tuvieron tiempo en que se quejaban de su propia frialdad. Ustedes leen los diarios de ellos. Wow, ellos golpeaban el polvo. Ellos se quejaban de la oscuridad, de las tinieblas en sus iglesias a veces. Ellos querían que cada quien estuviera salvo y estaban esforzados por la salvación del alma de cada uno que estaba a su cargo. No leas muchos en esas expresiones de malos momentos que ellos describen. Eso, si tú tienes 5 hijos y 2 están en el mundo, si yo te digo, no estés muy preocupado por ellos, tú sabes, quizás ellos van a regresar, no te apures. No, tú dirás, esto está conmigo día y noche. Estos 2 hijos no están salvos. Yo necesito, Señor, ellos te necesitan a ti. Y tú vas a estar orando por ellos con mucho esfuerzo. Esa es la manera en que los pastores puritanos se sentían por su propia congregación. Eran padres espirituales en el rebaño. Bueno, todas estas 4 cosas más el amor a los perdidos estos son algunos de los elementos. Hay más, pero lo voy a dejar ahí. Pero esos son algunos de los elementos que les dio bajo la bendición del Espíritu. Ya leímos acerca de eso, de la bendición del Espíritu. El Espíritu usó a estos ministros como herramientas y medios en sus manos para traer ese largo periodo de la obra de avivamiento de Dios. Quiera Dios, una vez más, oh Dios, haz que tu rostro brille, que seamos salvos y podamos ver tu rostro una vez más. Amén. Vamos a orar. Dios de gracia, por favor bendice, acércate. Que los pastores puritanos sean ejemplos para nosotros de cómo vivir en el ministerio, cómo poder tener pasión por tu gente, tanto en la predicación como en consejería, en nuestras oraciones privadas. Ayúdenos a orar por ellos, familia por familia en secreto, para tener un amor por la gente que tú has encargado a nosotros. Y haz una gran obra de avivamiento en todas las iglesias que están representadas aquí, a través de esta multitud, que pueda ser así en el 2025. En el nombre de Jesús te lo oramos. Amén.